Cuenta la historia que una persona caminaba todos los días por el mismo lugar, camino a su trabajo. En ese camino siempre estaba una señora de avanzada edad quien, sentada sobre una calle, pedía cualquier cosa para su sostenimiento personal. Esta persona que caminaba diariamente la veía día tras día y luchaba contra su propia conciencia porque no sabía si darle o no a esta señora. La lucha se daba porque esta persona de quien les menciono es una persona que cree en Dios y que ama a Dios sobre todas las cosas. Y sabe que su vida sin Cristo estaría perdida. Sin embargo, un día esta persona se levantó con la firme convicción de darle a esa señora. Camino a su trabajo, vio nuevamente a la señora de lo lejos, pero también vio cómo esta señora anticipadamente ofendió a dos mujeres que iban delante de esta persona. Inmediatamente, la reacción de esta persona fue negar una vez más la ayuda a esta señora por el hecho de ver la actitud de la anciana con las dos mujeres. ¿Será que este creyente actuó de manera adecuada o fue una señal de lo alto para confirmar que esta anciana no merecía nada? La actitud de la anciana fue más fuerte que la obra de misericordia que Dios había colocado en este creyente. ¿Será que alguien de los aquí presentes se identifica con este hermano? ¿O será que alguien de los aquí presentes se identifica con la anciana? En el mundo, mis hermanos, muchas veces, óigase bien, encontramos personas más misericordiosas que dentro de la iglesia. Esto es una lamentable verdad. Desde hace un mes, o quizás más, he venido meditando en este sermón, sin saber que me tocaría a mí acá, sino por simple práctica. Quería preparar un sermón al respecto sobre un texto bíblico que muchos conocemos, o unos textos bíblicos que muchos conocemos, pero que la sustancia de esa palabra muchas veces no la vemos o no la queremos ver. Quiero que me acompañen, mis hermanos, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Es una historia que todos conocemos. Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Leo para ustedes. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas
echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pueden sentarse, mis hermanos. Vemos a través de estos textos varias cosas importantes para nuestra vida cristiana y también para nuestra vida eterna. A través de todos estos textos vemos preguntas del abogado de la ley con intenciones no sanas, pero también preguntas que Jesús hace también a este maestro retóricamente, pero que al final deja una enseñanza clara. Ve y haz tú lo mismo, tal cual como titulé este sermón. Quiero mostrarles a ustedes, mis hermanos, este evento que quedó registrado solo en este evangelio, a través de 3 encabezados como lo son. El primero de ellos, una pregunta de un corazón tentador, versículos 25 al 28. El segundo, una pregunta de un corazón que se autojustifica, versículos 29 al 35. Y por último, un tercer encabezado que es una pregunta retórica del Señor, versículos del 36 al 37. Comencemos entonces nuestro primer encabezado. Una pregunta de un corazón tentador, versículos 25 al 28. Leo para ustedes nuevamente. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta parte de las Escrituras comienza con un y he aquí. Lo que al parecer es que esta historia que comienza entre el intérprete de la ley y nuestro intérprete perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, es una parte aislada. No viene amarrado a lo anterior, que es cuando Jesús manda a sus 70 discípulos y ellos regresan y él gozoso oraba al Padre, dándole gracias por esos discípulos. Sin embargo, sí pareciera que tuviera algo que ver con lo que sigue, que es lo que habla con Marta. Marta, ¿recuerdan? Bueno, es posible que sí tenga conexión con ese texto. Pero en todo caso, eso no interesa para este sermón. Se levanta el intérprete de la ley para probarle. ¿Y quiénes eran estos intérpretes de la ley? Pues, mis hermanos, eran los abogados de la época. ¿Y qué ley interpretaban? La ley de Moisés. Ellos eran los abogados los que interpretaban la ley. Así como hoy conocemos muchos abogados que interpretan la ley, asimismo habían abogados en esa época que interpretaban la ley de Moisés. Aquí lo difícil era que los intérpretes, había muchas interpretaciones de dicha ley. ¿Sí? Y entonces era difícil saber qué era lo que interpretaba cada uno de ellos. ¿Recuerdan el Talmud? Eso es interpretación de la ley. La Tiná, interpretación de la ley. Ya en otras ocasiones se habían presentado delante de Jesús maestros, intérpretes de la ley. Estos son diferentes a los fariseos, estos son diferentes a maestros, estos son diferentes a sacerdotes. No necesariamente tienen que ser lo mismo. Ya a Jesús se le habían presentado intérpretes de la ley, como lo dice Lucas 7, capítulo 7, versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, como vemos, ya en otras ocasiones dichos intérpretes se habían presentado delante de Jesús. Pero el relato bíblico nos enseña que este intérprete
quería probar a nuestro Señor haciéndole la siguiente pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el texto es claro cuando dice para probarle. Y este texto en griego es el mismo que Jesús usó en la tentación cuando Satanás lo tentó a él. ¿Recuerdan? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Ese tentarás es el mismo texto que utiliza el intérprete al probar a Jesús. Lo está tentando. Su intención es tentar a Jesús, planteándole una pregunta que ya se le hizo en otras ocasiones y que también era sujeto de discusión entre los rabinos. Habiendo hecho qué heredaré la vida eterna, pregunta el intérprete. La pregunta del hombre se refiere a su destino eterno, a la vida después de la resurrección de los muertos. Con heredar no debemos pensar en la herencia que uno recibe después de la muerte de alguien, sino en tomar posesión, en recibir algo. En el Antiguo Testamento se usa este verbo sobre todo en referencia a tomar posesión del país de Canaán y metafóricamente a tener parte en el tiempo mesiánico de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, heredar la vida eterna es sinónimo de heredar el reino de Dios. ¿Qué posición toma Jesús en este asunto? ¿Qué condición debe cumplir una persona para poder tener parte en la vida eterna? ¿Está de acuerdo Jesús con los rabinos que la vida eterna se puede conseguir cumpliendo estrictamente la ley o propone un complemento o sustituto? Si Jesús respondiera que un hombre no tiene que hacer nada para conseguirla, o si mencionara otras condiciones aparte de la ley de Moisés y las prescripciones de los rabinos, se le podría culpar fácilmente de hereje. Pero nuestro Señor, perfecto, sabio todo el tiempo, desde la eternidad pasada, mis hermanos, es el mayor y perfecto intérprete de la ley. Ya no es primera vez que le hacían una pregunta a nuestro Señor. Muchas veces ya le habían hecho preguntas. Y la historia entre los rabinos es, normalmente pasaba esto, alguien preguntaba y el rabino contestaba con una pregunta adicional. Y ya Jesús la había pasado. Y nuestro Señor hizo uso de esta forma. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y esta manera de responderse del Señor a través de este evangelio la utilizó 2 veces más. Cuando le preguntaron acerca de su autoridad, ¿recuerdan? ¿De quién es tu autoridad o de parte de quién tienes tu autoridad? ¿Cómo respondió Cristo? Bueno, yo le respondo si me responden una pregunta. El bautismo de Juan, ¿se recuerdan? Es de los cielos. Y hubo otra vez que le preguntaron acerca del tributo. Y él contestó haciendo otra pregunta. ¿De quién es la imagen? ¿Sí recuerdan? Pero esta pregunta con la que responde Jesús no debió ser nada difícil para aquel intérprete, pues su oficio era interpretar la ley de Moisés y era el pan de cada día para él. Como dicen popularmente en el argot popular, lo pusieron en la suya. Pero Jesús hace 2 preguntas y la segunda se puede ver de diferentes maneras. En primer lugar, se puede entender como una expresión de asombro. ¿Cómo lees? En el sentido de cómo es posible que no sepas la respuesta. En segundo lugar, se puede entender como una pregunta informativa y a la vez una pregunta que da dirección. ¿Qué lees allí? Ya que allí puede encontrar la respuesta. En tercer lugar, como una pregunta por la confesión de fe que los judíos recitaban cada día, el llamado Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Recuerdan Deuteronomio 6:4? Creo que ahorita lo leímos. Donde se puede encontrar la respuesta. No sabemos con qué intención nuestro Señor exactamente hizo esa segunda pregunta.
Pero sí vemos lo que el intérprete contestó. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Evidentemente, el intérprete de la ley conocía la ley, obviamente, y seguro se acordaba lo que decían dos textos para responder lo que dijo. Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con toda tu fuerza. Pero también Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El cuádruple corazón, alma, fuerzas y mente no se debe entender aquí como una división del hombre en cuatro partes, sino más bien como una descripción del hombre en su plenitud, en su totalidad, con cuerpo y alma, como diríamos ahora. A Jesús no le sorprende la respuesta, sino que más bien le contesta al intérprete y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta allí la conversación para el intérprete era perfecta. Hasta allí no tenía ningún problema. Pero quiero que quede claro que Jesús no abre un camino para poder ganar la vida eterna por medio de propios esfuerzos, ni estimula al hombre a intentar cumplir una tarea imposible, sino que confirma que se puede conseguir la vida eterna solamente amando a Dios. ¿Y por qué nosotros amamos a Dios? El apóstol Juan lo contesta: porque Él nos amó primero. De otra manera es imposible amar a Dios. Pero mis hermanos, quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿A veces no te has sentido como este intérprete haciendo preguntas con el ánimo de apenar a otro hermano? Muchas veces somos osados en preguntar cosas que muchas veces conocemos solamente para provocar vergüenza en el hermano o en el pastor. Esa era la actitud de ese corazón tentador del intérprete. Mis hermanos, que nuestros corazones estén lejos de eso, estén lejos de esas cosas. Pero el intérprete no termina acá, sino que continúa y hace otra pregunta con el ánimo de justificarse. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Una pregunta de un corazón que se autojustifica. Versículos 29 al 35. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Aparentemente, este intérprete, sorprendido por lo directo de la respuesta de Jesús, bien ha respondido, poniendo a la vez el dedo en la llaga: haz esto. El intérprete de la ley intenta salvar la fachada queriendo justificarse a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Quiere dejar claro que su primera pregunta no fue injustificada. Ahora que Jesús ha dado una respuesta tan clara a su pregunta, es por esto que plantea una siguiente pregunta sobre algo que no le ha quedado claro. ¿Quién es mi prójimo? Y por eso también entonces automáticamente podemos pensar qué es lo que quería decir. ¿Quién no es mi prójimo entonces? O en otras palabras,
¿dónde está el límite de mi prójimo? Mis hermanos, el intérprete conocía su ley, conocía la ley de Moisés. Era imposible que él no conociera quién era el prójimo. Lo que acontece es que como son intérpretes, la interpretan mal. El intérprete o los judíos siempre creían que su prójimo en primera instancia eran aquellos que eran familiares de ellos, su papá, su mamá, sus hermanos en primera instancia. Y en segunda instancia también todos los coterráneos con ellos, los judíos. Ese era su prójimo y hasta ahí estaba el límite. Y por ello pregunta al intérprete, sabiendo cuál es la respuesta, por su interpretación, no por lo que la palabra de Dios dice. De allí hacia afuera, la Biblia dice en Levítico que los extranjeros que aún vivieran con ellos tenían que tratarlos como prójimos también. Sin embargo, muchas sectas judías, fariseos, no aceptaban esta verdad. Lamentablemente esto no está lejos de lo que vivimos hoy en día. Creían que el resto fuera de Israel, entonces todos eran enemigos y por lo tanto yo podría aborrecerlos. ¿Cierto? Vamos un momento a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 43. Quiero salirme un poco de allí para que vean la diferencia entre el intérprete que está en esta parábola y nuestro gran intérprete perfecto, Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 43, 44 y 45 dicen, oísteis que fue dicho. Mira que Cristo lo deja claro aquí. Aquí no dice, leíste en la ley. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Oísteis que habéis dicho. Cristo, ¿será que Cristo aquí está interpretando o está dando una nueva interpretación a la ley? ¿O ese era realmente el espíritu de la ley? ¿Será que Cristo le está añadiendo algo a la palabra de Dios? No, mis hermanos. Sencillamente que los intérpretes la colocaron así. Por eso Cristo dice, oísteis que fue dicho. Quizás el aborrecer de los enemigos lo han podido leer por ahí por los salmos. Oraciones imprecatorias de David, aborreciendo a sus enemigos. Pero eso no es lo que dice el consejo de Dios. Y Jesús empieza, muchos o el argot general dice de que esta es la parábola del buen samaritano. Pero hay muchos eruditos, estudiosos en el tema, que dicen que al parecer esta historia fue real. No fue una historia que se inventó Jesús para hacer una comparación, lo mismo que tienen las parábolas, sino que dicen que esta historia fue real, porque penetró enseguida en el corazón de aquellos que los escuchaban. Y dice, Jesús empieza la respuesta con una escena conocida para sus oyentes. Cierta persona. Los oyentes habrán entendido automáticamente que era judía. ¿Y por qué? Porque iba desde camino de Jerusalén a Jericó. Entre Jerusalén y Jericó hay aproximadamente entre 27 y 30 kilómetros. Pero dice descendía. Bogotá-Girardot. Pero en una distancia más corta. Para mis hermanos los bogotanos. Este camino pasaba a través de una región montañosa y rocosa con mala fama a causa de su inseguridad. Por eso asaltaron al hombre. Antes de que el hombre llegara a su destino, cayó en manos de ladrones que le quitaron su ropa para quitarle su dinero, no sabemos. Le hirieron porque opuso resistencia, no lo sabemos. Y le dejaron medio muerto.
Pero casualmente pasó un sacerdote que también iba de camino a Jericó. Nótese el verbo allí también, descendió. Dice la historia de que los sacerdotes en su gran mayoría vivían en Jericó y por lo tanto descendía desde Jerusalén, desde el templo, a Jericó, obviamente a su posada. Descendía a Jericó. Probablemente había servido al templo y ahora regresaba a su ciudad de residencia. No leemos nada sobre los motivos del sacerdote de no ayudar al hombre. Quizás porque el hombre estaba medio muerto, como dice el versículo 30. El sacerdote pensaba que se trataba de un muerto y no quería contaminarse tocando un cadáver. Saben que la ley en Levíticos habla de que los sacerdotes y los levitas no podían tocar a los muertos porque se contaminaban y duraban 7 días contaminados. Pero el relato no dice que estaban muertos. El relato dice que quedó medio muerto e incluso el relato dice que él viéndole, siguió de largo. Pero también es posible que este sacerdote temiera caer también en manos de los ladrones, como cayó aquel hombre, y que quisiera ponerse a salvo. No obstante, no es tan importante saber por qué no actúa. Aquí lo importante es el hecho de saber que no hizo nada el sacerdote. Al igual que los sacerdotes, también los levitas eran un grupo respetado en la comunidad judía. Servían en el templo, donde entre otras cosas cuidaban del servicio y controlaban que se mantuviera el orden. Algo así lo que conocemos hoy como a los diáconos. Al igual que el sacerdote, tampoco el levita hace nada cuando ve a la víctima. Probablemente habrá tenido los mismos motivos que el sacerdote, no lo sabemos. El hecho, vuelve y recae, es que el levita tampoco hizo nada. Pero pudo haber sido un poco más cruel el levita, porque dice el relato que éste llegó cerca al lugar donde estaba aquel herido. Es probable que estuviera más cerca de lo que el sacerdote estuvo, y es probable también de que lo haya visto con vida. Pero el sacerdote también. Pero al final no importa nada de esto, lo que importa nuevamente acá es que tampoco hizo nada, ni el sacerdote ni el levita. Aquellos que en la escala de conocimiento son los más piadosos, son los más eruditos, los que presentaban los holocaustos. Ceremonias, ceremonias, ceremonias. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Acá lo primero que tuvo que confrontar a ese intérprete, a ese preguntón de la ley, fue el hecho de decir de que Jesús le dijo, pero el samaritano. Choque frontal contra lo que él creía que era el prójimo inicialmente. Todo porque conocemos cuál era la relación entre los judíos y los de Samaria. Un samaritano sería la última persona quien un judío esperaría ayuda. Sin embargo, yendo en contra de toda esperanza, es el samaritano quien, a pesar de encontrarse en una región hostil fuera de Samaria, se preocupa por la suerte del hombre. Mientras no leemos nada sobre la motivación interior del sacerdote y del levita para seguir adelante, algo que no podemos especular. Del samaritano se dice que fue movido a misericordia al ver al hombre en necesidad. Sin escudarse en la lucha racial entre judíos y samaritanos, ni preocuparse de su propia seguridad.
el samaritano da al hombre seriamente herido la ayuda necesaria, aunque en el caso menos favorable podía incurrir en la sospecha en el pueblo judío de que él fue el que lo atacó. Y aún a expensas de todo eso, el samaritano no pensó en sí mismo, pensó en el herido. Ve en el hombre seriamente herido, en primer lugar, un prójimo que necesita su ayuda. Cuida las heridas del hombre con aceite. Y aquí yo no voy a espiritualizar nada del aceite y el vino ni nada de esas cosas, porque de esto no se trata el relato. Sin embargo, el aceite de oliva se sabe que es para aliviar el dolor, y el vino por el alcohol para curar heridas. Eso lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes andan echando ese vino? Luego pone al hombre en su cabalgadura y lo lleva a un mesón donde continúa cuidándole. Todo el sacrificio que el samaritano, ese hombre inmundo que el pueblo judío no quiere, a riesgo de su propia vida, a riesgo de que los mismos ladrones que atacaron a ese hombre lo atacaran a él, a riesgo de que ese judío seguramente, si estuviera consciente, lo odiaría, porque era impuro delante de él, porque según los de Israel atrasaba la salvación. Se nota que el samaritano era un hombre cómodo, un hombre de negocios, porque iba y regresaba, dice el relato. Pagó 2 denarios durante esos 2 días. Un denario era un día de trabajo de un jornalero. Pagó 2 por esos 2 días. Y sin embargo, aún más, le dice al mesonero, cuídamelo, y todo lo que gastes, yo te lo pagaré. No te lo va a pagar él, no lo vas a asumir tú, yo te lo pagaré. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando Dios nos mueve a misericordia. Eso es lo que pasa. Cuando Dios nos mueve a misericordia. ¿Y tu corazón está como este samaritano? No me preguntes ahora, porque ahorita sale un intérprete de la ley a preguntarme si el samaritano fue salvo o no. Esto no se trata de esto. Esto se trata que fue movido a misericordia. De las entrañas de su ser fue movido. Y miren todo lo que hizo. Porque es una fe que obra. La fe nuestra es una fe que obra. Luego de este relato, Jesús le devuelve nuevamente la pregunta al intérprete, con otra pregunta como ya lo había hecho en el primer punto. Si ven, este relato se puede dividir en 2 sesiones si queremos. Pregunta del intérprete, respuesta con pregunta de Jesús. Y en segunda parte, pregunta del intérprete y Jesús le cuenta la historia del samaritano y pregunta antes de que el otro diga algo. ¿Cierto? Tiene la misma lógica. Y es esto lo que nos lleva a nuestro último encabezado. Una pregunta retórica del Señor. Versículos 36 y 37. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál fue la pregunta del intérprete? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cierto? Versículo 29. A primera vista parece que la respuesta a esa pregunta es obvia. El prójimo del sacerdote, el levita y el samaritano, evidentemente es el hombre que había caído en manos de ladrones y necesitaba ayuda. Es decir, que el prójimo es el otro. Eso es lo que el intérprete está diciendo acá. ¿Quién es ese otro? No obstante, Jesús, cambiando la pregunta original, quien ha mostrado ser el prójimo, fuerza al hombre que vea la pregunta por el prójimo desde un punto de vista completamente diferente.
desde la perspectiva de alguien que necesita un prójimo. La pregunta es pues, ¿de quién soy yo el prójimo? ¿Para quién puedo ser el prójimo? Y con esto no filosofemos, mis hermanos. Esto no se trata de ponerle límite a nuestro servicio. Esto no se trata de ponerle límite al servir a Cristo. Esto se trata de si estamos preparados para servirle al prójimo. ¿Por qué siempre queremos buscar los límites? Aquel hombre de la introducción podía tener la sospecha de que no merecía esa ayuda. Pero a raíz de esa especulación no le ayudó. Mucho corazón fariseico. En otras palabras, yo mismo soy el prójimo para todo aquel que necesita mi ayuda. Y así soy llamado a poner en práctica el amor al prójimo. ¿Será que este intérprete podía contestar otra cosa diferente después de escuchar la historia y la pregunta de Jesús? ¿Cuál hubiese sido la respuesta lógica de este intérprete? ¿Quién pues es el prójimo? El intérprete tenía que decir el samaritano. Pero no contestó así. Aún su corazón no aceptaba ese tipo de cosas. No lo contestó así. Tuvo que irse por las ramas, como dicen acá. El que usó de misericordia con él. Mis hermanos, ni siquiera le produjo salir de su boca el samaritano, porque era contado como pecado para ellos. Recibir una limosna a un samaritano, ¿cómo pues puede hacer eso? No. Entonces dice el que usó de misericordia con él. No obstante, la respuesta que da es totalmente correcta. Él no se fue a la persona, sino al hecho. El que usó misericordia. Es por esto que Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. No con esto se está diciendo que el intérprete de la ley hubiera fallado en esto hasta este momento. No se sabe. Pero lo que sí sabemos es que Jesús ahora lo está dejando sin ninguna opción. Ve y sé tú el prójimo de aquel que te necesite. Ve y sé tú del prójimo de aquel moribundo. Él no estaba muerto. Él no estaba muerto, mis hermanos. Así que tú debiste ayudarlo. El sacerdote debió ayudarlo. El levita debió ayudarlo. Incluso si él considera que su prójimo es de Israel, él era de Israel. ¿Y por qué no lo ayuda? Porque es que primero está mi ceremonia. Primero están los holocaustos. ¿Qué dice Dios? Holocaustos no quiero, sino misericordia. El Señor nos ha dado un mandato claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con este relato nos dio directrices claras de cómo hacerlo. Mira, mi hermano, para concluir este tema o este sermón, déjame decirte algo. Voy a ser de pronto un poco atrevido. Voy a extrapolar esta historia del buen samaritano a la historia de nuestra redención, cada uno de nosotros. ¿Recuerdan el día que el Señor nos salvó? Mi hermano, tú y yo estábamos en peor condición que ese hombre que estaba moribundo. Él aún estaba vivo, pero tú y yo, mis hermanos, estábamos muertos totalmente, muertos. ¿O tú crees que hiciste algo para ganarte la vida eterna? No. Estabas totalmente muerto en los huesos.
Pero Cristo, nuestro bendito y hermoso Salvador, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó de sí mismo, humillándose, mis hermanos, humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo más humillante que podía existir en la época, muerte de cruz. Mis hermanos, si Él se despojó, si el Señor se despojó, ¿quién eres tú para no despojarte de tus bienes, de tus cosas, para ayudar a cualquiera que esté en necesidad? Mi hermano, es contigo que estoy hablando. ¿Qué te crees delante de Dios? Aún ustedes niños, jóvenes, es con ustedes que estoy hablando. ¿Qué se creen delante de Dios? ¿Será que tú te despojas de lo tuyo para ayudar a cualquiera que esté en necesidad? Primero vas y le predicas el Evangelio. Esa es la mayor muestra de amor que podemos dar, predicarle el Evangelio a un inconverso. Pero mi hermano, también comen. Y si está en tu oportunidad darle, da. ¿Y por qué no? No, porque eso es un impío. Está bien, te la voy a cerrar un poco más. ¿Estás velando por tus hermanos aquí en la iglesia? ¿Preguntas por ellos? ¿Sabes qué problemas tienen nuestros hermanos? Mire, y es una exhortación que les hago. El servicio los miércoles, el director de culto lo hace y llama a aquel que necesita oración. Y cada uno en privado le escribe a ese director y le dice, no, ora por mí por esta situación, ora por mí por esta situación. Y obviamente los que venimos a los miércoles nos damos cuenta de la situación de los hermanos. ¿Llamas a tu hermano al día siguiente a preguntarle qué pasó? ¿O te da vergüenza? No, es que no me puedo meter en la vida del hermano porque él no me contó a mí. Mi hermano, si él lo hizo público a través de la oración porque se lo autorizaron. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los tabús que tenemos aquí en la iglesia de Cristo? Esto no es solo de salvación y vida eterna. Esto es en la iglesia de Cristo. Así pasa. En el mundo tú encuentras personas más abiertas que te cuentan todo. Dentro de la iglesia ni siquiera conocemos al que está al lado. Años sentados en el mismo puesto y no se conocen. Está siendo movido a misericordia, mi hermano. Si no es así, ora al Señor, pídele a Dios, ruega al Señor, que el Señor no va a dejar esa oración en visto. Y mi amigo, si tú estás aquí en este lugar y no conoces de Cristo, o si providencialmente logras ver este video en algún momento, es posible que alguna vez hayas actuado como actuó el samaritano. Es casi lógico. Hayas ayudado a muchos, hayas dado lo que no tienes. Sin embargo, sin fe, esas obras son muertas. Esas obras no te sirven de nada. Esas obras no te van a salvar. No te van a salvar. Mi hermano, si Isaías dice que para nosotros las obras son trapos de inmundicia, ¿cuánto más para ti, amigo? Pero si tú estás acá o escuchas este video, no es coincidencia, es providencia de Dios. Mi hermano, huye, amigo, huye por tu alma de ese fariseísmo que hasta ahora has mostrado. Porque esas obras que haces solo son para tu ego y no para el Señor, porque no conoces de Él. Corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, convencido que hasta hoy has actuado de una manera inadecuada, convencido que necesitas un Salvador que te libre de las puertas del infierno. Estoy seguro que si vienes convencido de tu pecado y te arrepientes, el Señor tomará tu corazón de piedra y lo transformará en un corazón de carne. Toda la gloria sea para nuestro buen y justo Dios. Amén.